vamos a presentar ahora a Iván Benassar Sánchez, fisioterapeuta, que desarrolla su actividad en 3 áreas clave, ¿no? Como puede ser la práctica clínica, a caballo entre la Federación Gallega de Judo y una clínica privada, también como docente, siendo profesor del Máster de Entrenamiento Personal de la Universidad de Granada, y también es colaborador dentro de equipos de readaptación para deportistas de élite. Vale, os dejo con él. Bueno, buenos días a todos, mientras vamos haciendo labores logísticas, y agradecer la invitación del Ilustre Colegio de Fisioterapia de Andalucía, y me gustaría también hacer una pequeña mención y daros la enhorabuena a todos los integrantes del colegio por vuestro apoyo y difusión del ejercicio terapéutico, del cual me siento tan comprometido. Daros especialmente la enhorabuena. Bueno, quiero hablar de un tema que suscita bastante controversia. Suscita controversia y es contradictorio por parte de la evidencia científica. El tema es sobre la prevención, ejercicio terapéutico a nivel preventivo. Mi reflexión y mi experiencia, lo que me lleva a pensar y lo que me ha llevado a pensar es que realmente los paradigmas que se utilizan en prevención son altamente reduccionistas. No se puede pretender hacer un programa de prevención pensando que A va a dar B, es un sistema lineal. Igual que no se puede pensar que un valgo dinámico de rodilla está provocado solo por un glúteo medio, o un test de isquiotibiales donde da una aparente limitación de la extensión de la rodilla es por un acortamiento, una rigidez de isquiotibiales. No, porque también puede ser una adaptación, un proceso adaptativo a una alteración de mecanosensibilidad del plexo sacro. Entonces, el problema es que realmente se están utilizando paradigmas tremendamente reduccionistas y cada vez más es la cultura del fast food. Se ha olvidado el método científico, ya todo es rápido y ya. Yo creo que la prevención en fisioterapia, por lo menos la prevención primaria, no la secundaria, por eso es controvertido. Creo que es un reto, por lo menos profesional y para mí bastante intelectual. Y quiero acercároslo, con lo cual creo que lo primero que tenemos que pensar cuando estamos con un deportista, en este caso voy a hablar de deporte de élite, cuando estamos con un deportista de élite es que estamos ante un sistema complejo. Y esto me gusta este estudio del 2016, porque realmente es el primer estudio que veo donde se plantean diferentes factores de riesgo y cómo interactúan entre sí. Y diréis, ok, vale, esto lo sabemos, sí, pero lo interesante de esto es que se pueden hacer jugadas de ajedrez. Es decir, la investigación real es cómo actúan estos diferentes factores en cada uno de los tipos de deportistas. Un bailarín o un jugador de baloncesto puede tener una lesión de cruzado anterior, pero en uno puede ser más relevante la fatiga y en otro puede ser efectivamente ese fallo con una alteración dinámica de valgo, de rodilla, valga la redundancia. ¿Qué pasa aquí? Que es maravilloso, realmente, porque es que cada uno tiene su traje. No se pueden hacer inferencias generalistas, sino que tenemos que ser específicos, muy específicos. Y para ello tenemos que volver al método científico. No vale A igual a B, no vale. Por eso, siempre me gusta pensar en prevención como este maravilloso cuadro del romanticismo, en el cual estás viendo un paisaje y es un paisaje que no es claro. No sabes muy bien, no lo puedes ver en su totalidad. Y realmente hay que ser franco. ¿Prevenimos todo? No, que va, hay que ser franco. ¿Cuánto ayudamos a la prevención, a que una persona no se lesione? Sinceramente, francamente, no lo sé, pero hay que intentarlo. Y en eso están muchísimos equipos de fútbol, de baloncesto, federaciones, y realmente, bajo mi experiencia y la de otros profesionales, y así la evidencia científica poco a poco nos lo va diciendo, sí que se ayuda y mucho. Pero, indudablemente, hay que pensar en esto. Hay que pensar que sin un equipo de trabajo interdisciplinar no hacemos nada. No hacemos nada y, sobre todo, quiero incidir en una cosa. Quiero incidir en que hoy en día todos los profesionales queremos abarcarlo todo. ¿Qué es eso de abarcarlo todo? Si a lo mejor solo con ser especialista de extremidad inferior te llega para toda la vida y otra más.
Es decir, lo que sí que tenemos que tener muy claro es qué es lo que hace un fisioterapeuta dentro de un equipo de prevención. ¿Cuál es la labor de un fisioterapeuta? Yo creo que la tengo clara, la tengo bastante clara. Para mí es el mejor profesional, con las mejores capacidades y competencias profesionales para analizar movimiento. Y tendríamos que ser, dentro de estos equipos, especialistas en análisis de movimiento. Me voy a remitir a una de las madres de la fisioterapia y a un artículo del 2014 del Physical Therapy, donde emite una serie de píldoras que para mí son increíbles a nivel profesional y donde pide a gritos, reivindica a gritos esa función, ¿vale? Es decir, la función del fisioterapeuta dentro de la prevención. Igual que un paciente puede ir al odontólogo a hacer una revisión, ¿por qué no nos pueden venir a consulta? Y me voy a la parte clínica, no la parte deportiva, pero ¿por qué no puede venir una persona asintomática a pedirnos consejos sobre cómo entrenar, cómo sentarse, qué tipo de deportes puede realizar? ¿Por qué no? Y otra cosa que creo que es importante sustraer de este artículo es que hay una moda. Yo no estoy en contra de nada, que después si queréis me dais candela, pero no estoy en contra de nada. Pero sí que creo que hay modas que nos hacen mucho daño, no nos dejan utilizar esto. Está bien formarse en Feldenkrais, está bien formarse en Pilates, pero es que nos vuelven reduccionistas. Al final nuestros enfoques solo están filtrados por ese método. Los fisios deberíamos de formarnos, si queremos trabajar en prescripción de ejercicio terapéutico, en sistemas de análisis y en sistemas de programación y entrenamiento de fuerza. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está. Ok, con lo cual, siguiendo con el tema, de forma generalista podemos encontrar estos 5 factores de riesgo de lesiones neurotraumáticas en el deporte. ¿En cuáles creo que el fisioterapeuta tiene un papel determinante que puede ayudar en esos equipos? Primero, en el análisis de las lesiones previas. Como bien sabéis, una lesión previa puede provocar adaptaciones a nivel local o periférico que pueden influir a nivel cualitativo en el movimiento. Y esta influencia cualitativa en el movimiento puede generar una carga alostática negativa en los tejidos que puede inferir lesión. Y nadie mejor que nosotros para precisamente observar estos signos clínicos. Y el quinto, que me parece el determinante, porque a partir de aquí el fisioterapeuta también puede decir abiertamente, sí, podemos ayudar en el rendimiento deportivo, no solo a prevenir lesiones, como dijo el doctor, efectivamente prevenir lesiones también es rendimiento, y absolutamente, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero yo voy un poco más allá. Mejorando la eficiencia del movimiento, también podemos mejorar la habilidad técnico-táctica del mismo. Y mejorando la habilidad técnico-táctica del deportista, hacemos un deportista mejor, más rápido, más fuerte, salta más coordinado. La fuerza coordinativa está el quid de la cuestión. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner el ejemplo de Hugo. Hugo es un judoka de la selección gallega que dentro de su arsenal competitivo se decidió por una serie de parámetros tácticos, que en lugar de entrar siempre por la derecha, hiciese técnicas por la izquierda para sorprender a los adversarios. Es una técnica que es un seoi por la izquierda. El movimiento de nuestro amigo Hugo era un movimiento eficaz, conseguía el objetivo, consigue tirar a los adversarios. Pero cuando le metemos la carga competitiva, no de entrenamiento, sino sometida a fatiga, carga competitiva, de repente Hugo empieza a decir, ostras, Iván, tío, reventado, tío, me duele la espalda, no voy a llegar. Siguiente competición, tío, es que ya no puedo más, es que 2 combates y es que me revienta, tío. Pero si estás en los entrenamientos, no, tío, es que me reviento. ¿Vale? Claro, ¿este deportista es un tonto motriz? ¿Es? Como he escuchado muchas veces. No, estos son caballos de carreras. Entonces, tú quieres generar aprendizaje motor en estas personas, quieres mejorar la eficiencia del movimiento
y les mandas por repetición, repiten y repiten y repiten, pero de repente cuando hay un factor añadido, que es el factor carga competitiva, el deportista se empieza a lesionar. Aquí no había un problema de eficacia del movimiento, había un problema de eficiencia. Cuando empezamos a valorarlo, vimos que efectivamente tenía un factor estructural de base, una antetorsión femoral, vimos que tenía una serie de alteraciones osteocinemáticas y de control motor que provocaban que en un entrenamiento controlado, en una intensidad de 0 a 10 de 6/10 en carga, no hubiese ningún problema, pudiese ejecutar bien el movimiento. Pero cuando de repente se le sometía a carga, pasaba lo que veis aquí. No sé si esto, bueno, no sé dónde está lo que veis aquí, una traslación pélvica hacia la izquierda que le generaba muchísimo dolor y mucho daño en las estructuras. ¿Vale? Esto se consiguió solventar, analizando, haciendo un proceso de análisis muy pormenorizado de la eficiencia del movimiento del deportista, que ahora os mostraré cómo es el sistema metodológico. Con lo cual, si queremos mandar ejercicios de carácter preventivo o queremos prevenir a través del movimiento, tenemos que entender cómo el movimiento per se puede generar una lesión. Imaginaros un deportista X con una habilidad técnica táctica X, a la cual puede venir o puede tener una serie de factores estructurales, ya sea alteraciones de rango, pérdidas de fuerza, alteraciones de rigidez, flexibilidad tisular o factores funcionales, factores que pueden intrínsecos como timing, capacidad de reclutamiento dentro de un patrón de movimiento. Imaginaros que algo de esto, alguno de estos factores, es disfuncional en relación a su habilidad técnico-táctica, porque no todo es disfuncional en el deporte, no todo hay que tratarlo en el deporte. Yo soy de los que opina que siempre tiene que ir en función a la habilidad técnico-táctica del deportista, a lo que hace el deportista. ¿Vale? Imaginaros que esto le sometemos a el factor carga. Este modelo, que conoceréis mucho, que es de Shirley Sharman, no lo he dicho antes, está adaptado, lo he adaptado, con permiso, no le he pedido permiso, pero lo he adaptado básicamente por una razón, porque lo he hecho más orientado a la realidad, a mi realidad en el deporte. ¿Vale? Me parece fundamental añadir este factor, el factor carga. Imaginaros que metemos el factor carga. Y la dosificación de la carga, imaginaros que es la apropiada, que nunca suele ser así, por desgracia en el deporte. Esta carga lo que va a generar son una serie de adaptaciones tisulares y neurales en el deportista. Cosas que ya conocemos, desarrollo muscular, adaptación de longitud tisular, adaptaciones de fuerza y aprendizaje de patrones motores. Esto, aún teniendo factores intrínsecos de riesgo intrínseco modificables o no modificables, pueden generar una carga alostática positiva. Y la carga alostática positiva no deja de ser simplemente un proceso de resiliencia, un proceso de hórmesis, de que esa estructura se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente. Pero también podemos tener, si la dosificación no es la apropiada, tenemos un paciente o un deportista que es vulnerable, es decir, que podemos generar una carga alostática negativa. Y esta carga alostática negativa es cuando se empiezan a generar adaptaciones que pueden llevar a la lesión. Adaptaciones como alteraciones musculares, rigidez, flexibilidad, movimientos accesorios, segmentos hipermóviles, alteraciones artrocinemáticas intraarticulares o osteocinemáticas entre segmentos. Esto lo que va a provocar en las estructuras es un sufrimiento y una vulnerabilidad de algunas de ellas. Es decir, hay ciertos segmentos que se están llevando toda la responsabilidad del movimiento y este excesivo de estrés mecánico es el que puede llegar a generar una lesión. Entonces, podemos entender desde aquí que hay muchos factores que pueden generar a través del movimiento lesión en las estructuras. Con lo cual, ¿cuál es el reto para mí de la fisioterapia dentro de la prevención? ¿Cuál es el reto dentro de la prevención primaria? Pues precisamente esto, diseñar. Hay algunos, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Cada vez mejores, cada vez más específicos, cada vez más detallados. Tenemos que tomar información, tenemos que saber registrar
necesitamos sistemas metodológicos de análisis de movimiento específicos para el deporte. Para mí el reto es esto. Yo soy un loco de la búsqueda de la susceptibilidad de movimiento relevante del deportista. Lo que debemos de intentar buscar son aquellas áreas que son susceptibles al movimiento, donde se produce más estrés mecánico. ¿Le quedan 5 minutos? ¡Ay! Yo pensaba que lo tenía controlado. No, vale, bien. Ok, voy lo más rápido posible. Vale, os voy a indicar rápidamente la propuesta, cómo yo lo hago, ¿vale? Siempre siguiendo un criterio que es el del método científico. Primero, analizo la habilidad técnico-táctica del deportista, porque en torno a ella vendrán una serie de... Los signos serán relevantes o no relevantes. Luego valoro la postura, donde encuentro signos que me pueden indicar o una tendencia a la susceptibilidad del movimiento. Luego analizo movimientos activos buscando el end range, es decir, las relaciones osteocinemáticas entre los segmentos. Y luego hago pruebas de control motor, donde veo la capacidad de reclutamiento del tejido muscular dentro de un mismo patrón de movimiento. A partir de todos estos datos, de todos estos signos encontrados, enuncio una primera hipótesis diagnóstica sobre la disfunción relevante. Pero no me quedo aquí, sería tremendamente reduccionista, sino que después de mi primer screening, hago un segundo screening, que voy desde lo global a lo analítico y busco si todos los datos que yo he encontrado se correlacionan de forma lógica con los datos que voy a encontrar en el segundo screening, que son rangos articulares, pruebas de rigidez tisular, test de fuerza manual, test de control motor, test de mecanosensibilidad neural, test ortopédicos y funcionales. Y después de toda esta extensa valoración, que os podría decir que duran bastantes horas, ¡pam!, enuncio una hipótesis final. No deja de ser una hipótesis. Tengo que refutarla. ¿Cuál es la refutación de la hipótesis en prevención? ¿Se lesiona o no se lesiona, no? Pero bueno, tengo que intentar, después de plasmar y de recoger todos estos signos clínicos, cuál es la susceptibilidad dominante o relevante en el deportista. Y a partir de ahí, ¡pum!, mando una serie de ejercicios. No una batería generalista extensísima, a ver si a base de cañonazos mato a todas las moscas. No, no, no. ¡Pam!, como un dardo. Esto es simplemente para que veáis cómo establezco yo las pautas, ¿vale? Dentro de un mismo patrón de movimiento valoro lo que es relaciones osteocinemáticas entre cadera y lumbar, cuál de estos parámetros se mueve más, y luego establezco, por ejemplo, aquí un Waiter's Bow, donde valoro el control motor dentro del mismo patrón de movimiento. Lo mismo hago con la susceptibilidad a la extensión, como veis aquí abajo, y lo mismo hago con la susceptibilidad a la rotación, ¿vale? Donde puede haber una compensación en rotación de la columna lumbar, una susceptibilidad rotacional, derivada de una adaptación en la cadera o en el tórax, ¿vale? Este es mi primer screening antes de empezar con el segundo. Pero rápidamente, creo que si me dejan 2 minutos, que después vendrá con el cartel de los 2 minutos, me gustaría hablaros de Javi Cancela. Voy a ceñir mucho esto, voy a cerrarlo mucho y solo voy a hablar de una alteración de disfunción de movimiento en el plano sagital, ¿vale? Pero sí que también tenía una alteración en el plano transversal. Los signos clínicos más relevantes encontrados en la valoración en Javi fueron los siguientes. Pérdida de rango articular a la flexión coxofemoral de forma activa y pasiva, test de Thomas muestra rigidez de tensor de la fascia lata rectofemoral, susceptibilidad a la flexión lumbar baja con exceso de movilidad a la extensión en charnela toracolumbar y debilidad oblicuo externo para mantener el exceso de extensión en región toracolumbar desde extremidad inferior y superior. No lo digo, lo hago. Fijaros. Corredor. Este movimiento. Un sprinter. Este movimiento. El déficit de la flexión de cadera lo que provocaba era lo siguiente. Déficit de flexión de cadera, yo tengo que seguir subiendo la cadera. Tengo que seguir para que el movimiento sea eficaz, para que pueda desplazar horizontal mi centro de gravedad. ¿Cuál es la estrategia motora y osteocinemática que hizo Javi? La siguiente. Aquí, y como su columna lumbar baja no se mueve en extensión, compensó
todo el movimiento de falta de extensión en su cadera lumbar, en su columna lumbar baja, en la zona de charnela toracolumbar. ¿Qué provocó esto? Que siempre que entrenaba acababa con un dolor muy fuerte en la zona de la región toracolumbar y estaba ya empezando a aparecer con sobrecargas que le impedían correr correctamente de forma bilateral en la zona de isquiotibiales. Cuando lo valoramos, ¿vale?, vimos que efectivamente era un síndrome, es una susceptibilidad al síndrome de flexión, ¿vale? Lo que tenía era una limitación de la movilidad de la cadera y un exceso de movimiento de la flexión lumbar. La propuesta de ejercicios que hicimos, veréis un montón, siempre que se ponen en las charlas o en las ponencias ejercicios, es como nos pasa a todos, ¿no? Es un batiburrillo de ejercicios y dices, ¡ostras! ¿Para qué se hizo cada uno? Solo quiero que os vayáis con una idea. Para mí, lo más importante de pautar un ejercicio es la toma de conciencia del deportista, de lo que tiene que hacer, transferido al factor contextual, que en este caso es la carrera. Todo lo que hace va en torno a eso. Todo lo que hace va en torno a esa idea, toma de conciencia. Todo lo demás es entrenamiento vacío. No vale para nada, es una bullshit. Para mí. Fijaros lo siguiente, la primera idea que tomamos con Javi fue controlar el exceso de movimiento. No me fui a la hipomovilidad, me fui a la hipermovilidad. Con lo cual, lo que quise controlar es el exceso de movimiento de la charnela toracolumbar a través de la acción de los oblicuos externos. Movilizar, mejorar la movilidad de la torácica. Y lo que utilizamos en este caso, ya que su control era muy deficitario, fue el uso del taping, ¿vale?, como feedback táctil, aumento de feedbacks, primer principio de aprendizaje motor. Una vez que tenía controlado desde extremidad superior el control de movilidad de extensión torácica y control de la charnela toracolumbar, iniciamos lo que es un sliding de la extremidad inferior, un movimiento simplemente de extensión de la cadera, donde lo que quería era precisamente que la tensión, la rigidez del tensor de la fascia lata del recto no se llevaran en anteriorización, en anteversión su pelvis y que controlase precisamente esta acción con el oblicuo externo. Y mejorar al mismo tiempo la relación flexibilidad-rigidez relativa de sus flexores de cadera con el oblicuo externo. Otro ejercicio, ya es pensando en esta acción, es Javi tenía una debilidad del ilíaco bilateral, entonces planteamos un ejercicio que le llamamos el koala, que es simplemente con ya voy, en 2 minutos te veo. Planteamos un ejercicio en el cual, como podéis ver, ¿vale?, hace una flexión de cadera con control de que no haya pérdida en la charnela toracolumbar y con una ligera posición de anteversión pélvica, que lo que provoca era un aumento del reclutamiento de su ilíaco. Aquí hicimos un knee extended, donde controlando la posición hicimos un trabajo de flexibilidad de los isquiotibiales, siempre, como podéis ver, tomando como toma de conciencia el control de extensión de la charnela toracolumbar. Priorizamos eso, seguimos trabajando la extensión con ese control, extensión de cadera, trabajos ya más de índole funcional, dinámico, interiorizando todo el proceso que hicimos anteriormente. Y una vez que el deportista toma conciencia, es decir, se enciende la bombilla y dice, ok, es esto, ahora lo entiendo, es esto lo que tengo que controlar. En ese momento podemos empezar a trabajar con carga. Y ahí el compañero, el preparador físico y tú, el fisio, podéis trabajar conjuntamente y decirle, ok, my friend, vamos a meterle carga. Ahora, pues es posible que una sentadilla tenga sentido, ahora es posible que un lunge tenga sentido, una subida al escalón tenga sentido, pero este chico ya va con este control. Ya la carga no va a generar más daño, sino vamos a dosificar correctamente para llevarlo al éxito deportivo. Esto es anecdótico, pero fue el Javi, cuando empezamos con este trabajo de control motor, fue la primera vez que salió de la nada. Lleva toda la vida compitiendo.
Primera vez que gana el campeonato gallego, primera vez que accede a unas semifinales del Campeonato de España. ¿Fuimos los únicos que ayudamos a esto? No, somos un equipo. Pero podemos ser bastante relevantes dentro del rendimiento deportivo. Termino con 5 conclusiones rápidas. Primero, considerar la importancia que tenemos dentro de los equipos de prevención, que no solo prevenimos lesiones, que es mucho, sino que también podemos ayudar al rendimiento deportivo y que no pasa nada. También hay que decirlo, sí, podemos ayudar al rendimiento deportivo sin ningún tipo de problema, mejorando la eficiencia de movimiento. Remarcar la necesidad, tenemos que hacer un esfuerzo común, todos los compañeros del mundo del deporte, todos los compañeros, tenemos que afinar nuestros sistemas metodológicos de valoración. Tenemos que hacernos respetar a través del método científico, mejorar nuestros sistemas metodológicos. Pautar ejercicios con la finalidad de mejorar u optimizar la disfunción de movimiento relevante. Es decir, siempre no dar ejercicios porque sí, sino buscar esas áreas, pautar ejercicios de esas áreas que están sufriendo mayor estrés mecánico, comeros la cabeza, indagar, ser holmesianos, investigar. Y un apunte, contextualizar siempre lo que estáis haciendo. De nada vale si no le dais el contexto. Un ejercicio por sí solo no vale de nada. Es fuegos artificiales, contextualizar. Y gracias por la atención. Gracias.